De eso se trata el día de hoy, hoy viernes. Hoy quería ir al cine a ver Annabelle 2. No sé si ustedes ya la vieron. Si ya la vieron, pues déjenme sus comentarios. ¿Vale la pena ver Annabelle 2 o no? ¿Ustedes ya la vieron? ¿Qué opinan de esta película? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Pues déjenme sus comentarios, por favor. Y bueno, pues muchas personas me han preguntado precisamente cómo inicié en estos temas del misterio, por qué me gusta tanto narrar historias de terror. Y es una respuesta muy fácil. Hace ya muchísimos años, yo tenía unos 8 años de edad, y recuerdo que eran más o menos por estas fechas, por esta temporada de lluvia. Yo no sé por qué, pero en los años 80 o el servicio de electricidad era muy malo o no sé qué pasaba, pero cada vez que llovía, como esta vez que llovió aquí en el Estado de México, siempre se nos iba la luz. Entonces voy a poner, si les parece bien, voy a poner música. Híjole, no tengo música aquí a la mano, pero estoy en un problema. Sí tengo música, pero no la tengo aquí, la tengo por allá. Pero bueno, pues hablando de los inicios, de esas historias de terror que me contaban, yo tenía como unos 8 años de edad aproximadamente, cuando las noches de lluvia provocaban que se fuera la luz, la energía eléctrica. Recuerdo que mi mamá nos ponía una vela en la mesa y nos daba de cenar. En ese momento a mis hermanos, yo no sé por qué, pero nos gustaba hablar de fantasmas. Y ellos me comenzaban a narrar las historias que conocían de fantasmas. Entonces, mis hermanos, pues obviamente me platicaban esas historias que ellos conocían. Algunas historias muy, no sé cómo llamarlo, si fantasiosas, poco creíbles, no sé. Pero recuerdo una de las historias que me llegó a contar uno de mis hermanos. Dice que él estaba en la primaria. Y en la primaria en la que él estudiaba, en los baños decían que se aparecía un niño y que ese niño ya lo habían visto los conserjes, que inclusive el conserje que ahí vivía, que era el vigilante, pues durante la madrugada escuchaba cómo tocaban a su puerta, y él pues salía, se asomaba para ver quién había sido y no veía absolutamente a nadie. Entonces eran de esas situaciones que se contaban precisamente en la primaria donde mi hermano estudió. Curiosamente, donde yo estudié, que fue obviamente en otra primaria, había un río, y por ese río, cuando llovía bastante, se hacía pues un caudal bastante fuerte. Nadie se atrevía a cruzarlo. Yo no sé por qué eran tan irresponsables en ese momento. El director de la escuela primaria, que no hacía nada por poner alguna valla o por cercar o algo así. Nosotros nos acercábamos, había montes de tierra, subíamos a ese monte, ahí nos divertíamos y desde ahí veíamos el río. El río estaba a unos cuantos metros de distancia de nosotros. Entonces no faltaba el valiente que sí se atrevía a cruzarlo cuando obviamente tenía poca cantidad de agua, cuando no llovía, porque en las noches de lluvia como las que estamos teniendo ahora en México, pues el caudal era bastante fuerte. Recuerdo que en una ocasión, yo estaba como en tercer año o cuarto año de primaria, vimos un ataúd. Eso ya lo he contado en otras ocasiones y es verdad, o sea, no se los estoy inventando, es cierto. Vimos un ataúd y nunca nos atrevimos a abrir ese ataúd. Era una caja de madera, sí sabía que era una caja de madera, pero no nos atrevimos a
a destapar esta caja de madera, era un ataúd. Y es que muy cerca de ahí, pues existe todavía, y digo todavía porque está ahí el panteón, existe un panteón que está muy cerca de la primaria donde yo estudié. Entonces, en una ocasión que llovió muy fuerte, el panteón que está cerca de un río, pues obviamente se deslavó, no sé qué habrá pasado, pero se llevó precisamente uno de los cajones y nosotros lo vimos. Entonces ya desde niño yo tenía ese tipo de experiencias, ese tipo de historias, y me llamaba mucho, mucho la atención lo que yo veía en ese momento. También recuerdo que en la primaria ya se hablaba del juego de la Ouija. Hay que recordar que la Ouija es viejísima. Entonces ya pues teníamos como que la inquietud de jugar algunos amiguitos y yo con la tabla Ouija. Y nunca jugamos porque pues no teníamos la tabla para jugar con la Ouija. Entonces nos quedamos con las ganas, porque éramos unos niños de primaria, pero que ya conocíamos esas historias de terror. Gracias a toda la gente que se está conectando en este momento, gracias por sus comentarios. Si van llegando en este momento, les informo que el día de hoy no va a haber llamadas telefónicas. Hoy me voy a enfocar a narrar algunas historias que he escuchado. Me comenta aquí Susana Cardoso: yo creo que esta noche no veré el video en vivo, ya que no se ve nada ni se escucha nada. Linda noche para todos. Qué raro, Susana Cardoso. Yo me veo y me escucho muy bien. Yo, bueno, apagué obviamente la luz para crear una mejor atmósfera. Entonces, bueno, pues los que van llegando en estos momentos, sí les informo que hoy no voy a recibir llamadas de ustedes, porque me voy a enfocar obviamente a narrar esas historias de fantasmas. Pero bueno, fíjense que también otras historias que se cuentan de este lugar en donde yo vivo, que es Atizapán de Zaragoza, es sobre todo lo de la Llorona. Esto ya se los he contado en varias ocasiones. Porque la verdad la Llorona pues es una leyenda que es obviamente conocida en todo el país, pero que curiosamente aquí en Atizapán de Zaragoza me ha tocado conocer a varias personas que inclusive tuvieron un encuentro directo con ella, y en mi caso yo logré grabar su lamento de la Llorona. También esto ustedes ya lo han escuchado, ya se los he presentado en varias ocasiones, y es algo que en lo personal me causa mucho impacto. Creo que es una de las leyendas que pues más me han gustado o que más me han provocado temor, porque he corroborado, he comprobado que esto es auténtico. Porque cuántas veces o cuántas leyendas no hemos escuchado que en realidad, bueno, pues no tienen una base de, ¿cómo se le podría decir? De autenticidad. O sea, hay algunas leyendas que prácticamente han sido inventadas por la misma gente para, pues, espantar a sus hijos, para espantar a los niños pequeños, y que son historias o leyendas que sabes perfectamente que fueron inventadas. En cambio, la leyenda de la Llorona, pues yo ya he comprobado que es real, y también es una leyenda que inclusive desde antes de la llegada de los españoles, pues ya se hablaba de esta, ¿no? Entonces, de esas historias que yo me enteré precisamente cuando llegué a Tizapán, era precisamente de un señor. De hecho, este señor, cuando me narró la historia, ya tenía aproximadamente unos 83 años de edad, y esto lo vivió su hermano cuando ellos tenían como 20, 30 años. Es decir, estamos hablando aproximadamente como de 1920, 1930. En aquella época, el río que yo les comento, ese río que pasaba por mi escuela primaria, era un río bastante grande, muy fuerte en cuestión de cantidad de agua que pasaba por ahí, y estaba pues muy cerca de una avenida principal.
Estamos hablando de una época en que no había ni pavimento, no había alumbrado público, no había absolutamente nada, no había automóviles que cruzaran por este pueblo y solamente eran los burros, carretas y nada más. Entonces, este señor, bueno, en aquella época de unos 20, 25 años de edad, pues regresaba a su casa después de ver a su novia, era pues ya de noche, venía de visitar a su mujer, a su novia, perdón, y bueno, pues era una noche de luna llena. Él se iluminaba precisamente con la luz de la luna llena, porque tampoco traía lámparas o algo así. Entonces, conforme él se iba acercando a este río, escuchó, mejor dicho, vio, perdón, vio que cerca del río había una mujer de blanco que, bueno, pues le llamó la atención porque ya era bastante tarde y se acercó para hacerle la plática y preguntarle si necesitaba algo. Ya ven que nosotros los hombres siempre somos muy como caballerosos, es decir, si vemos a una mujer en la calle y si la vemos de buena pinta, pues siempre nos acercamos para saber si necesitan algo, si se les ofrece algo, ¿no? Es algo como que peculiar, algo característico de nosotros los hombres, caballeros. Entonces este hombre se acerca a la mujer y le dice, buenas noches, señorita, ¿se le ofrece algo? ¿Necesita algo? Y ella, pues, en ese momento le estaba dando la espalda, tenía el cabello bastante largo, y al momento en que se acerca más, ella voltea y, bueno, pues este hombre se da cuenta que se trata precisamente de La Llorona. Él nunca bueno, mejor dicho, él no la describe con cabeza de caballo, sino que dice que era una mujer con el rostro deforme, un rostro horripilante, que en cuanto lo vio, pues le gritó muy fuerte y él de la impresión lo que hizo fue desmayarse, se cayó ahí desmayado. Ahí perdió obviamente el conocimiento. Al día siguiente, este hombre amanece precisamente en su casa, se da cuenta que lleva la misma ropa, sale ya pues a la sala con sus papás. Cuando lo ven sus papás lo comienzan a regañar, le dicen, oye, qué bárbaro, te pasas, ¿cómo es posible que te traigan pues borracho a la casa? Hoy en la madrugada vinieron unos señores, te encontraron ahí al lado del río tirado y dicen que estabas eh, desmayado de seguro por el alcohol, no te mides, ¿cómo es posible que bebas demasiado? Etcétera, etcétera. Y él le dice, no estaba borracho, o sea, yo me desmayé porque me encontré a La Llorona. Y pues obviamente sus papás no le creyeron, pero él pues juraba y perjuraba que se había topado ni más ni menos que a la misma Llorona. Entonces, bueno, pues son de esas historias, de las primeras historias que se vivieron aquí en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Los que se ven aquí de Atizapán saben perfectamente que hay ríos, que hay muchos ríos en la colonia Margarita. Ese río cruza todo lo que es San Mateo, San Miguel, y ese río llega inclusive a lo que es Arboledas, Valle Dorado. En el año 2001 aproximadamente, no, 2001 no, como 2009 más o menos, en una página de Facebook llamada Arboledas, Vecinos de Arboledas, un joven publicó precisamente que había escuchado ese lamento de La Llorona. Entonces, pues ya lo había reportado precisamente en esa página de Facebook y lo hizo, bueno, pues con la mejor intención, con la intención de informar precisamente a los vecinos que había escuchado ese lamento de La Llorona. Es algo que en lo personal me llama mucho la atención, cómo inclusive hasta hoy en día se sigue escuchando ese lamento. De hecho, se ha comentado mucho que en las noches de lluvia, de esas noches como las que estamos viviendo en este momento aquí en Atizapán de Zaragoza, lo que es el Estado de México y en otros estados de la República Mexicana, pues sigue vigente esta leyenda, este espectro que pues sigue buscando a sus hijos. Lo interesante de esta leyenda es que en varias partes de la República Mexicana e inclusive en otros países de América Latina
que están muy cerca de México, pues han hablado precisamente del grito desgarrador de La Llorona. Entonces, bueno, pues son de esas historias que yo me enteré precisamente cuando llegué aquí a Atizapán hace ya varios años. De hecho, yo llegué aquí a Atizapán cuando yo tenía como 3, 4 años de edad, más o menos. También de otras historias que narraban aquí en Atizapán de Zaragoza, eran de las brujas. A unos cuantos ni kilómetros, a unos cuantos metros de donde yo vivo, hay un cerro que es el Cerro de la Cruz. Sí, el Cerro de la Cruz. Le llaman así precisamente porque pues tiene una cruz de unos 15 metros aproximadamente, o 10 metros aproximadamente de altura. La cruz, este cerro, o mejor dicho, la cruz en el cerro se logra ver de diferentes puntos de aquí de Atizapán, de San Miguel, que es el pueblo en donde yo vivo. Y en ese pueblo, o mejor dicho, en ese cerro, decían que veían volar bolas de fuego. Precisamente por eso le llamaban el Cerro de las 7 Brujas. Algunos vecinos, ya vecinos viejos, con todo respeto lo digo, vecinos ya que han llevado más de 50, 60 años viviendo en este lugar, decían que le llamaban el Cerro de las 7 Brujas no porque existieran las brujas, sino porque solamente había 7 casas en el cerro y en esa época pues no había energía eléctrica. Entonces ponían sus faroles, ponían unas lámparas de aceite afuera de sus casas y a la distancia pues se veían unos puntos rojos, es decir, unos puntos luminosos, y pues precisamente por eso le decían el Cerro de las 7 Brujas. Yo investigando más a fondo estas historias, me entero precisamente que en ese cerro capturaron a una bruja. ¿Y a qué me refiero con que capturaron a una bruja? Pues tal y como lo están ustedes escuchando. En una de esas ocasiones, estamos hablando precisamente de los años 30, años 40, que no había energía eléctrica, no había carretera, no había pavimentación. Era un pueblo. Donde yo vivo es un pueblo hasta hoy en día, pero ya tiene carretera, ya tiene luz, ya tiene todo. Pero pues era un pueblo y sigue siendo, bueno, es considerado un pueblo porque hay un letrero que si ustedes vienen o llegan a Atizapán, dice bienvenidos al pueblo de Atizapán de Zaragoza. Entonces por ese letrero seguimos siendo un pueblo. Bueno, regresando a este tema de cómo capturaron a la bruja, resulta que en una de esas noches, pues imagínense ustedes, ¿no? Oscuridad total, no hay alumbrado público. Entonces, cuando no hay alumbrado público y no hay lámparas ni nada, cualquier fuente luminosa se logra ver a grandes distancias. Entonces puede haber una lámpara, por muy diminuta que sea, a varios kilómetros de distancia, se va a ver porque es una fuente luminosa. No importa que sea pequeña, simplemente se va a ver. Y ustedes esto lo pueden comprobar si ustedes algún día viajan al bosque, se internan al bosque y una lamparita de bolsillo se puede ver a mucha distancia. Bueno, pues en ese momento, ya eran como las 12 de la noche más o menos, vieron que había una bola de fuego que estaba brincando sobre el cerro. Se dieron cuenta que esta bola de fuego no podía volar, o como que quería volar, pero no podía. Entonces parecía que daba brincos. Estos hombres sabían de qué se trataba, sabían que era precisamente pues una bruja. Lo que hicieron estos hombres fueron prepararse, agarraron unos machetes, agarraron una malla, unas cadenas, etcétera, etcétera. Suben este cerro y conforme van llegando a la mera punta del cerro, se dan cuenta que hay una mujer
que es una mujer muy guapa, porque de hecho las brujas no crean que es una mujer fea, no es como la pintan en las películas o en las caricaturas con la nariz larga y una verruga en la nariz. No, era una mujer muy guapa, cabello largo, oscuro, negro, y entonces se les hace raro ver que estaba ahí una mujer muy guapa, y le dicen, ¿tú qué haces aquí, no? O sea, ¿qué haces a estas horas? Y se dan cuenta que obviamente, pues, como que estaba brillando. Es algo increíble este relato, porque veían cómo ella brillaba. No era una mujer cualquiera, sino que sí veían que tenía como, pues, una fuente de luz en todo su cuerpo. Entonces ellos rápidamente la capturan, le colocan obviamente una soga de mecate, un mecate, la atrapan con un mecate, y ella les dice, por favor, pues déjenme ir, ¿no? Yo no les vengo a hacer nada, yo no les quiero hacer daño a nadie, me quedé aquí, pero pues, si ustedes me dejan ir en este momento, yo me voy lejos y no regreso. Y ellos pues obviamente no querían dejarla ir, ¿no? Querían matarla porque decían que era una bruja y que debía morir. Entonces ella les dice, bueno, pues si me dejan ir, les voy a dar dinero. Yo tengo mucho dinero enterrado en este pueblo, en este lugar. Si ustedes me dejan ir, se los voy a dar a cambio de mi vida. Entonces ellos, pues, se apartaron de la mujer, comenzaron a platicar entre sí para tomar una decisión, si la dejaban ir o qué hacían con ella, ¿no? Y mientras ellos estaban, pues, discutiendo esta situación de si la dejaban ir o no, astutamente la mujer comenzó a incendiarse, o no sé qué habrá pasado. Ellos decían que se incendió, que quemó estas sogas, que las quemó con mucha facilidad, y ahora sí emprendió el vuelo. Se fue volando esta mujer envuelta en fuego. La persona que me narró esta historia, inclusive ya murió, estamos hablando que esto ocurrió como por los años 30, años 40. Pues él juraba y perjuraba que esto era real, que él había sido testigo de cómo esta mujer, envuelta en fuego, había logrado quemar las sogas que le habían puesto y se había retirado, que había escapado volando. Si ellos hubieran llevado una cadena más larga o lo hubieran amarrado con la cadena y no con la soga, pues tal vez lo hubieran capturado. Pero pues esta fue una de las historias que me contaban precisamente de este pueblo de Atizapán, de Zaragoza, en el Estado de México. Muchas gracias a las personas que van llegando, espero que estos relatos les estén gustando. Hay mucha actividad en el chat de John Misterio, muchísimas gracias a las personas que están comentando, gracias a mi amiga Maritza por coordinar la página de amigos de John Misterio. Gracias a las personas, dicen que Ruth Rigonato, a mí no me llegó la notificación del directo, yo me enteré por el grupo de WhatsApp. Gracias, Ruth. Yo no sé qué está pasando, tal vez no les están informando. Ya saben que las personas que nos dedicamos a estos temas del misterio estamos pasando por una situación delicada, una situación difícil, pero gracias a ustedes y gracias al apoyo que me brindan, bueno, pues obviamente se enteran de cuando estoy en vivo. De hecho, pues ya les había dicho que lunes, miércoles y viernes voy a estar transmitiendo completamente en vivo a partir de las 10 de la noche, si es que me lo permite, obviamente, la luz. Si no se va la luz, bueno, pues podré platicar con ustedes estas experiencias. Me comenta Adriana Loyola, ¿por qué no media hora para llamar y otra de tus relatos? Pues fíjate que es una buena idea, Adriana. De hecho, déjame ver si puedo conectar también este micrófono, que es el que siempre uso para las llamadas, porque hoy estuve haciendo pruebas. De hecho, hoy en la tarde hice unas pruebas y unos amigos se sacaron de onda a eso de las 4 de la tarde, porque me decían, ¿a poco estás en vivo en estos momentos? Y les dije, no, estoy haciendo nada más pruebas, pero no estoy transmitiendo en vivo. Nada más quería probar precisamente. Son unas UCD
que me enviaron de Estados Unidos, mi amiga Aide Treviso, en verdad me envió unas USB que son geniales, porque en mi laptop no tengo para conectar micrófono y audífono al mismo tiempo. Entonces, hoy me llegó de Estados Unidos, por cortesía de mi amiga Aide Treviso, estas USB, no sé si las ven, que me van a permitir precisamente recibir, mezclar obviamente la llamada telefónica. Voy a poner música tenebrosa, y voy a tener la música en un bajo volumen mientras estemos escuchando el relato que ustedes me hagan por teléfono. Entonces, pues apenas estoy haciendo pruebas, estoy ensayando con todo esto, pero pues yo espero ya la próxima semana contar con todo ya bien colocado, y para mejorar obviamente la calidad de este humilde programa de Yo Misterio. Varios años. Buenas noches, hablas a Yo Misterio. Por favor, bájale un poquito al volumen de tu computadora. ¿Cómo estás, Adriana? No, qué adivino, ya reconozco muy bien tu voz. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Bien? Súper bien. ¿Y tú? Pues bien, ya un poquito cansado, pero bueno. Bueno, mi relato va a ser con respecto a que mi hija ve niños, sí, fantasmas en su trabajo, tanto anteriormente en su trabajo, donde ya anteriormente trabajaba, como ahorita en el actual trabajo. Ella me cuenta que en el primer trabajo, pues la verdad, ninguna maestra, ahora sí todo el mundo sabe que se les tiene prohibido sacarle fotografías a los niños. Tú sabes que por la situación en que se ha estado viviendo, tú lo sabes, ante todo, se les tiene prohibidísimo hacer todo ese tipo de, tanto sacarles fotografías a los niños como subirlos al Face. Claro. Por seguridad. Pero pues en ese tiempo pues mi hija, ella no sabía, se le hace fácil sacar una fotografía a una niña y a una miss, algo así, no recuerdo bien. Ajá. Y al verlo en su teléfono, se da cuenta que hay alguien atrás de ellos, pero trata de acercar bien la imagen, y ella se da cuenta que es una niña, pero su rostro de la niña está muy aterradora, muy fea. El pelo es negro, es de colita, se ve perfectamente cuando tiene su rayita y tiene sus colitas, pero está fea la niña, ¿no? Su rostro. Ella cuenta que, bueno, muchas veces los sábados en ese trabajo también ella los elabora. Entonces ese día, cada año, siempre hacían remodelaciones, tanto baños de los niños como salones, y ellas se tenían que quedar para cursos de verano. Sí. Entonces ese día dice ella que se juntaron varias maestras, incluyendo mi hija, en el patio, y cuenta ella que pues estaban trabajando los albañiles, y les dijo que no podían entrar a los baños de los niños porque estaba fresco todo. ¿No? Está bien, no pasa nada. Entonces se acerca un señor y les dice que si le hacen el favor de ver si hay niño, porque ha estado entrando al baño de los niños y que no puede entrar, y todos se quedaron así como que callados, ¿no? Pero ellos sabían que no había ninguno. O sea, varias maestras sabían que se manifestaba ese niño, y le dijeron que no había ningún niño. Y dice el señor, dice, claro que sí, yo lo acabo de ver dentro del baño, al final de los bañitos. Dice, no hay tal, porque no, así que los niños no vienen a elaborar.
pues el señor se puso, pero así blanco, blanco, pobrecito, ¿no? Pero dice, no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero dice mi hija que ahí en esa escuela, hace muchos años, era una casa de citas, donde hubo un incendio y se quemaron varias personas, entre ellos un niño. Entonces, probablemente piensan que ha de ser el niño que se aparece. Bueno, ese es el pequeño relato que te cuento del primer trabajo de mi hija. Pero ¿tú qué opinas? Bueno, desafortunadamente, yo no sé por qué, pero en varias escuelas, pues primarias, secundarias, pero más como en escuelas primarias, siempre hay como una historia de niños fantasmas. Hay algunos que, digo, no se sabe si ahí fallecieron o si fueron enterrados ahí, porque antes, pues ante la ausencia de panteones, de cementerios, se veían en la penosa necesidad de enterrar en donde podían, ¿no? Sí. De hecho, aquí en Atizapán de Zaragoza hay varias milpas, cuando las estaban tirando para construir sus casas, encontraron osamentas. Entonces, pues cuando no había un panteón cerca, pues era lo que tenían que hacer. Entonces, en terrenos muy grandes como primarias, bueno, cualquier tipo de escuela, pues cabría la posibilidad, ¿no? De que ahí pues haya osamentas enterradas todavía. Pues sí, pero pues muchos vecinos lo han dicho, que ahí en esa escuela era antes una casa de citas, pero que ahí hubo un incendio y ahí se quemaron varias mujeres. Por lógica, tú te has de imaginar qué tipo de mujeres. Sí. Y murió un niño, ¿no? Inclusive también en el trabajo actual de mi hija, ahí sí se aparece un niño que ya inclusive le llaman así como tu nombre, Juanito, le dice, porque se aparece en algunos salones, se asoma, pero ¿cómo te diré? No todas lo ven, únicamente sí ven nada más que la silueta, pero mi hija sí lo ve. Dice que no se le ve el rostro, pero es un pequeño pues está chiquito, dice ella. Mi hija es maestra en preescolar y ella trata a niños de 2, 3 años. Entonces ella dice que ese niño sí, de repente sí se aparece en algunos salones, o se están meciendo los columpios sin hacer aire. O sea, se ha manifestado mucho, o sea, ahí dice mi hija que hay muchas manifestaciones, ahí las espantan mucho las maestras, lógico que se quieren hacer las fuertes, pero realmente dice mi hija, a mí la verdad me da mucho miedo. Me está platicando mi hija que inclusive en esa y de hecho nada más llegaron, le asomaron y haz de cuenta que movieron, no lo dejó así como lo dejó la maestra, con todo el orden, con los libros y todo, pero al otro día pues todo desordenado, los muñecos en otro lado, entonces pues piensan que es el famoso Juanito, ¿no? Bueno, y a lo mejor podría caber la posibilidad de que no solamente sea uno, sino que sean más espectros que andan por ahí deambulando, ¿no? Que sí, que dicen, yo no sé, ella es la que me cuenta, más se manifiestan así, por ejemplo, dicen que cuando tienen que subir a traer material y todo, ahí es donde sí se siente así como que mucho miedo, ¿no? No sé, ella dice, no sé si sea cierto, como dice mi hija, cuentan que ahí se suicidó un joven, porque allá en esa escuela hay desde preescolar, maternal, hasta la preparatoria, sí, pero todo está dividido en secciones. Entonces sí dicen que el último accidente que tuvo, bueno, no fue dentro de la escuela, pero se murió una familia completa
en un accidente automovilístico, la única que se salvó fue la mamá. Qué tristeza. Pero sí dice mi hija que sí se manifiesta el bendito Juanito ese, que dice mi hija, pero sí es algo así. Dice ella que en el primer día que ella estuvo en el área de maternal, en su primer día de trabajo, ellas tienen que estar sentados con los niños, pero ella vio que un niño se estaba asomándose en una mesita y que le dijo, otra vez te estás parando, ven y siéntate. Y se quedó así como sorprendida porque pues que no se salía el niño. Dice, a ver, voy a ir por ti. Y se paró y cuál su sorpresa que no había nadie. Y ahí es donde ella empezó a tener manifestaciones de niño, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, es lo que te digo. Inclusive en la escuela donde uno de mis hermanos da clases también, digo, no puedo decir qué escuela es ni dónde se encuentra. No, claro que no, porque sí se metiría también en problemas mi hija. Sí, pero ahí, por ejemplo, también, o sea, no solamente es un niño, es una chica que llora muy feo, también han visto a un anciano y es un niño también. O sea, son como 3 o 4 espectros los que reportan en esta escuela y varios, inclusive los vigilantes, la gente que se queda ahí cuidando las instalaciones, sí, pues ya los han visto, ¿eh? Pero pues qué miedo, ¿no? Pero como dice mi hija, a final de cuentas, en la escuela anterior y en esta escuela se manifiestan los niños, ¿no? El niño porque parece ser pues que se quemó, ¿no? Junto con su mamá en esa casa de citas, por decirlo así, pero en esta escuela actual donde mi hija está trabajando, pues ahí sí ya no sabe por qué se manifiesta tanto ese niño, ¿no? Uh-huh. Y hay cositas que sí, muchas maestras, ay, no, como que se hacen las desentendidas, pero dice mi hija que